Dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Este es un milagro, algo sobrenatural. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Estos 7 versículos nos trasladan a un momento muy especial en las Escrituras. Nos vamos hasta el Antiguo Testamento, en un momento de la historia donde en Israel estaba cada vez más decayendo en su ánimo espiritual. Cada vez más se iban alejando de Dios. Pero Dios cada cierto tiempo iba levantando hombres, varones de Dios, a los cuales guiaban a su pueblo nuevamente en retorno al Señor. Es la naturaleza humana siempre vivir alejado de Dios y tratar de depender de su propia fortaleza, de su propia fuerza, de su propio conocimiento y alejarse lo más posible de Dios para poder tener el control absoluto de su persona. Es la naturaleza humana a la cual cada uno de nosotros, incluyendo nuestros niños, nacemos con esta naturaleza. Cuando nosotros miramos en esta historia, hay un momento donde se nos narra a un varón de Dios, un profeta, que ha sucedido a otro profeta llamado Elías, un profeta que se le conocía como el profeta de fuego. Ahora el hombre que ha sido preparado por Elías está tomando su lugar, y este hombre ahora está llevando a cabo enseñanzas porque está rodeado de jóvenes que acuden a él. Cuando vemos aquí en el versículo 1 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el profeta: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Lo buscaban por doquier a Eliseo. Acudían a él muchos jóvenes aprendices para ser formados por este hombre. La fama de Eliseo había recorrido todo el país y más allá del país. Y una de las cosas que querían los jóvenes era aprender, estar cerca de él para poder aprender de lo que él sabía y mirar acerca de lo que Dios hacía a través de él. Pero aquí, en medio de este relato, surge una necesidad. Cuando miramos en el versículo 1, los jóvenes que se acercan a Eliseo le dicen: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Note, aquí empieza la escritura, el relato, mostrándonos una necesidad. Esta necesidad claramente se nos narra y se nos describe que el lugar donde vivían todos ellos, incluyendo Eliseo y los aprendices, empieza a quedarles chico. Esto definitivamente nos abre las puertas a una oportunidad o tal vez a una queja. Cuando uno mira esta verdad que se narra en este momento, uno puede empezar a mirar claramente que esto es una necesidad, oportunidad para una queja, oportunidad para sacar a flote las limitaciones y quejarnos acerca de lo que está pasando, o ver una oportunidad para poder hacer algo al respecto. Va a depender muchísimo de la óptica que usted maneje de la vida. Cuando nosotros miramos la palabra crisis en el Nuevo Testamento, la palabra crisis en el griego con K, la palabra crisis normalmente nosotros estamos viendo algo terrorífico, algo de que el mundo se nos cae, algo de que todo se nos viene abajo. Pero la palabra crisis es oportunidad. Oportunidad puede ser para crecer, oportunidad puede ser para perfeccionarse, oportunidad puede ser para aprender, oportunidad puede para generar destrezas, oportunidad
para tal vez no volver por ese camino, oportunidad tal vez para muchas cosas más. Cuando uno mira de forma negativa las situaciones que vienen, definitivamente va a depender de las dos ópticas que hay en este mundo en los seres humanos. Stephen Covey escribió un libro hace muchos años atrás que fue un bestseller dentro de lo que fue la sociedad, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él narra ahí dos tipos de mentalidades que existen en este mundo: el reactivo y el proactivo. El reactivo, tanto con el proactivo, pueden ver los problemas, pueden darse cuenta porque son personas avisadas, son personas con sus facultades, son personas con sus capacidades y pueden darse cuenta de lo que les rodea y ver un problema. La diferencia está en que el reactivo mira el problema, se queja y no hace nada al respecto. Se va a hablar, se va enojado, se va quejándose y espera que alguien haga algo en cuanto a eso. En cambio, el proactivo mira un problema, puede quejarse, puede dar su punto de vista, pero rápidamente está buscando qué vamos a hacer al respecto. Es por eso que existen algunos refranes de gente que dice: ya deja de llorar sobre la leche derramada. Llora y llora y llora. Agarra un trapeador, agarra un trapo, sécalo y sirve otro vaso más de leche. Ese es un proactivo. Un reactivo dice: ¿quién tumbó la leche? Ay, la leche y la leche y la leche. Y la mesa está sucia, las moscas vienen y él sigue quejándose y sigue llorando, pero no hace nada al respecto. Estos son los dos tipos de mentalidades que hay en este mundo, que caminan entre nosotros. Y yo no sé qué tipo de mentalidad usted tiene. Usted puede ser un reactivo o usted puede ser un proactivo. Yo imagino que en esta iglesia un 80, 90 o 99% son proactivos. ¿Amén o no? Amén. Y si yo les digo que un 99 son reactivos, ¿dirían amén o no? No, porque en realidad nos percibimos de esa manera. Los hijos de Dios hacemos siempre algo al respecto. Porque no solo tenemos capacidades, sino tenemos ayuda extra. Tenemos a un Dios potente, fuerte, maravilloso, que viene a nuestro encuentro y que nos ayuda en nuestras debilidades, tal como hemos cantado hace unos momentos. Y es importante entender aquí que esta necesidad abre las puertas para una oportunidad. El lugar nos es estrecho, dice. El lugar nos es estrecho. El lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Dice el versículo 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Es importante que ellos, después de ver esta necesidad, ahora van a hacer algo al respecto. Y se nos muestra entonces la oportunidad que vemos aquí claramente escrita a través de este relato que nos deja el Antiguo Testamento. Cuando un organismo está vivo, normalmente nace, crece, se reproduce y luego muere. Este es su desarrollo, este es su cúspide, y luego también viene finalmente su muerte. En los cristianos nacemos cuando conocemos a Cristo, crecemos, nos reproducimos, pero no morimos. Según las Escrituras, de Cristo heredamos la vida eterna. Lo que sigue a continuación es la inmortalización. Hay otra ruta para el Hijo de Dios. Por tanto, cuando uno mira esta realidad en cuanto a lo que es un organismo sano, es aquello que no consume sus propios recursos, sino al contrario, los recursos son usados para reproducirse, para crecer. Y puede ser la materia prima que sea. Tú la puedes denominar mala, tú la puedes denominar buena, puede ser la materia prima. Dios es el mejor reciclador de este universo. Dios toma todo lo que hay. Lo que tú hasta le llamas asqueroso y terrorífico, Dios lo toma todo para convertirlo algo para su gloria, para su honra. Y aquí vemos las limitaciones que llevan finalmente a estar en estrecho. Ahora, es muy interesante poder ver claramente los tipos de ópticas que se hay. Pero
Hay un relato en las Escrituras donde un hombre lejos de su país, está en Persia, lo que hoy llamaríamos Irán, se encuentra en el palacio y recibe noticias de sus connacionales que están mucho más lejos que él y que están en desgracia y que están atravesando momentos tristes. Nehemías. Y él ora, ayuna, llora, pero luego le pide a Dios y planifica. Este es un tipo de mentalidad de alguien que mira el problema, que mira la limitación, pero hace algo al respecto. ¿Están implicados sus sentimientos? ¿Hay dolor en medio? Sí, él llora, se entera de esto, le da dolor por lo que está pasando su gente, su familia, le trae tristeza, le trae rabia, se arrodilla, ayuna al Señor, le ora al Señor, pero lo que a continuación empieza a hacer es buscar la solución y planificar esa solución. No lo deja al azar, no lo deje una queja, no lo deja que se desvanezca en el tiempo y que el tiempo cure las heridas. Hace algo al respecto. Hace algo al respecto. Y esta limitación, esta necesidad que se le presenta más bien es una oportunidad para hacer algo al respecto. Cuando en la iglesia nosotros atravesamos necesidades, es justamente cuando se están dando los dolores del crecimiento. Cada organización que sufre dolores del crecimiento trae limitaciones. Por ejemplo, podemos terminar peleando ya por un salón, que los niños se están tomando todos los salones, no hay lugar para el discipulado, hermanos, que falta acá esto, falta lo otro, y esa es una realidad. Pero en lugar de comernos, en lugar de devorarnos y en lugar de resentirnos, tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros miramos este relato de Eliseo y sus profetas aprendices. Aquí no está la iglesia. La iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Dios aquí está obrando con un pueblo especial que es Israel. Ya en el Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, nacerá un nuevo ente, nacerá un nuevo organismo a través de la sangre de Cristo en la cruz, que será la iglesia. Pero de aquí nosotros podemos mirar algunos elementos claves que nos acercan a lo que también puede ser la práctica en la iglesia. ¿Sabe? Esas necesidades siempre van a estar presentes en medio de nuestras vidas. Y Jesús y Dios están esperando que nosotros siempre hagamos algo al respecto frente a las oportunidades que se presentan. Todo depende de la óptica como usted lo tiene. Hay una parábola que es muy hermosa, pero para mí es un poco terrorífica. Dice así, Jesús la cuenta en Lucas 13, ahí la tiene usted proyectada. Dice así: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús muestra claramente las expectativas que tiene Dios de aquellos a quienes Él ha alcanzado. Las expectativas que tiene Dios de aquellos a quienes Él extiende su gracia y su misericordia. Busca fruto, busca fruto. Él extiende su gracia, Él extiende sus oportunidades, Él extiende su misericordia y está esperando de por sí el fruto de esa planta. Imagínese como nosotros. Dios, cuando usted mira en las Escrituras, nos compara como árboles. A veces nos compara como cedros fuertes, inamovibles en su nombre, y a veces como palmeras flexibles y dúctiles frente a las embestidas del clima. Pero somos como árboles plantados en su jardín, dice las Escrituras. Y aquí se nos muestra claramente las expectativas que tiene Dios de aquellos a quienes Él busca alcanzar con su gracia, que busca alcanzar con su misericordia. Pero también el límite que Dios le pone finalmente a aquel que, buscándole
y buscándole y volviéndole a buscar, finalmente no produce los frutos necesarios. Córtala, dice. Está ocupando el lugar que podría ocupar otra planta. Está inutilizando la tierra, está consumiendo los recursos, los nutrientes, y no está dando los frutos necesarios. El viñador va a apelar a eso y le va a decir: no, Señor, déjame que la mueva, que le abone, y después, si da fruto, chévere, Señor. Y si no, como decimos los peruanos, caballero nomás, a cortarla. Es interesante poder ver esta parábola en la que se nos muestra este principio espiritual. Cuando un cuerpo está vivo, siempre tiende a la reproducción. Nunca empieza a consumir sus recursos en pro de su propio cuerpo. Siempre tiende a la reproducción, siempre se expande, siempre avanza hacia adelante. Y sabe, aquí es donde, por eso, una vez más, en base a esta necesidad, nosotros podemos darnos cuenta claramente las expectativas que tiene un ser humano, o las perspectivas o las ópticas que tiene un ser humano. Puede ser un reactivo o puede ser un proactivo. A Albert Einstein se le conocía porque le gustaba muchísimo el ciclismo. Y él acuña una frase bien interesante que dice así: la vida es como andar en bicicleta. Para seguir avanzando, uno tiene que pedalear. La vida es como andar en bicicleta, decía Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad. Para seguir avanzando, uno tiene que seguir pedaleando. En el momento en que tú dejas de pedalear, la bicicleta se va o hacia la derecha o se va hacia la izquierda. El reactivo deja de pedalear. El proactivo pedalea a pesar de las circunstancias que puedan venir. Y la óptica que él tiene es más bien de una oportunidad. No vaya a ser como ese personaje en El Chavo del Ocho, Jaimito el Cartero. ¿Se acuerda de Jaimito el Cartero? Jaimito el Cartero tenía que entregar la encomienda y la carta en el otro patio y quería que la Chilindrina o el Chavo hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque quería evitar la fatiga. Un ocioso de primera. Y así también hay ociosos espirituales. Quieren que Dios les dé todo. Quieren que Dios les rodee de sus favores, pero ni congregan ni leen su Biblia. Con la justa se acuerdan de Dios y oran, pero quieren todos los recursos de Dios. Quieren disfrutar de todo lo que Dios tiene para sus hijos, pero ellos finalmente no poner nada al respecto. ¿Sabe? Aquí vemos algunos elementos que nos hacen acordar a la iglesia. Hay 5 o 4 elementos coincidentes con la iglesia. El primer elemento tiene que ver con una visión en comunidad. Aquí, cuando uno mira en estos versículos, se va a dar cuenta que hay elementos que nos hacen acordar a la iglesia, aunque esto no es la iglesia. Dice: los hijos de los profetas dijeron: Eliseo, el lugar en que estamos, en el que moramos contigo, nos es estrecho. Y aquí hay palabras que están hechas y puestas en plural. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Note usted la frase en la que ellos constantemente están hablando: el grupo, el cuerpo, la comunidad, la gente. No están hablando de individualidades. En un mundo inmerso en el individualismo, en sacar el mejor provecho, de alguna manera, en vender tu propia experiencia para que otro lo consuma, en la forma en la que tú eres el rey, el centro, la Biblia nos habla al contrario: el equipo, la comunidad, el cuerpo, el edificio, donde todos somos ladrillos que construimos un edificio espiritual. El mundo nos enseña que tienes que lograr tu éxito, que tienes que lograr tu sueño a como dé lugar, y que tienes que triunfar y ser exitoso en este mundo. No importa sobre quiénes pases, no importa sobre quiénes tengas que sacrificar o sobre quiénes tú tengas que avanzar o prescindir, lo tienes que lograr. Tienes que lograr tu nombre, tu marca personal. Tienes que vender tu historia. Pero la Biblia habla todo lo contrario: ¿vamos todos o no vamos? ¿Todos nos subimos al bus o nadie va?
La Biblia habla de un equipo, la Biblia habla de una comunidad, y esta es una de las verdades que vemos aquí. Esta gente responde ante la necesidad y dice: vamos, hagamos, cortemos. Y están hablando en plural. ¿Y por qué le digo esto más? Porque en medio de esto, aún así invitan al profeta. Dice el versículo 3: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos, ven con nosotros, sé parte de nosotros. Y él respondió: yo iré. Es importante poder ver aquí la iniciativa, la diligencia, el trabajo en equipo y aún todavía el compromiso que se da en medio de esto. El segundo elemento que nosotros podemos rescatar acá es el liderazgo aprobado. Cuando nosotros miramos en esta comunidad que rodeaba a Eliseo, estos profetas aprendices sabían claramente dónde residía el liderazgo. Aquí están hablando de este hombre que atraía personas que iban a vivir con él, y tanto era la afluencia de los jóvenes aprendices a rodearlo que el lugar les quedaba corto. Y todos sabían claramente que este hombre había estado con otro profeta poderoso en el Señor y había aprendido de él, y ahora ellos a su vez querían también aprender de este hombre. Este líder no era líder por capacidad o líder porque sabía. Este era un líder por lo que él era. A diferencia del liderazgo erigido por capacidad, por conocimiento, o tal vez por arrojo, o tal vez por carisma, la Biblia nos enseña claramente que un liderazgo aprobado es un liderazgo de lo que es su esencia. Cuando uno mira uno de los primeros problemas que se dan ahí en la iglesia que nace en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la queja era porque la harina se estaba siendo repartida para las viudas hebreas y a las viudas griegas les estaban dando menos. Y empezó la murmuración, empezó el chisme y empezó la queja. Los apóstoles que estaban liderando en ese momento, Cristo ya no estaba con ellos, se habían quedado los apóstoles, empezaron a ver un problema y empezaron a hacer algo al respecto. Pidieron que la iglesia eligiera y buscara dentro de ellos varones con características básicas: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y llenos del Espíritu Santo. No solamente tenían capacidad, sino eran guiados por la presencia del Señor. ¿Y para qué era? Eran personas de buen testimonio, eran personas llenos del Espíritu Santo y eran personas llenas de sabiduría. ¿Para qué era? Para decirle a la viuda: mira, acá está tu tazón de harina. Y para decirle a la otra viuda: mira, aquí está tu tazón de harina. Ah, tú también eres viuda. No, sí, ven, toma, acá está tu tazón de harina. ¿Por qué? La queja era que alguien estaba dándole más a la mamá probablemente y no le estaba dando a la vecina. Y se necesitaba hombres probos para que no tengan inclinación hacia uno ni a lo otro. El liderazgo tiene que ser aprobado. Entonces no es suficiente con lo que yo soy capaz de hacer. Nos basta más bien con lo que tú eres, porque lo que eres capaz de hacer se puede aprender. Tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con la dependencia divina. Recuerdo claramente que en la iglesia del Nuevo Testamento les empiezan a prohibir que dejen de hablar de Jesús. Ellos regresan, cuentan a la iglesia, a los apóstoles, después que les han metido cañazos en la espalda, los han azotado, regresan a la iglesia, le cuentan a la iglesia y ellos oran. El lugar tiembla y le piden a Dios que en lugar de que mate a sus enemigos, le piden a Dios: danos valor, danos denuedo para seguir predicando mientras tú vas haciendo los milagros. Ese es depender divinamente del Señor. Cuando vemos aquí el hacha se cae al agua y se asustan. El hacha se cae al agua. ¿Y por qué era de verdad urgente? El hierro, que pesa 8 veces más que el agua, se hundió. Pero el hierro en esos momentos, en los tiempos de Eliseo, era completamente carísimo. El monopolio del hierro lo tenían los filisteos.
Nadie podía comprar ni vender hierro. Todo eso estaba monopolizado por unas potencias extranjeras, ajenas a los judíos. Y para poder comprar eso y hacerse un hacha, uy, ay, ay, es como quererte comprar en este momento un carro eléctrico, cosas por el estilo. Eso está fuera de tus alcances. Era prestado y se les hunde en el agua. Se le hunde en el agua. Y ahora ellos se asustan porque esto es prestado. La palabra literal cuando dice era prestado, era rogado, fue clamado a la persona. De hecho, que la persona que prestó esa hacha definitivamente no quería hacerlo, y la persona que se lo pidió le rogó: por favor, préstame la herramienta. Hay una necesidad. Y ahora viene este problema, y usted mira el relato acá. Dice que cuando esto se lo cuentan al profeta, les dice, versículo 6, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y le echó allí y lo hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Yo agregaría: ya no lo sueltes. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué importante es entender esta verdad. Podemos ir con el Señor, trabajar con el Señor y ver las maravillas que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Pero no podemos olvidarnos que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos rodea siempre es de mano del Señor. En Marcos capítulo 16 nos narra un momento donde Jesús acaba de decirles: muy bien, vayan por todo el mundo, empiecen por Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Y en ese momento dice Jesús: es recibido arriba. El evangelio de Marcos es mucho más pequeño, más sintético. El libro de Lucas nos narra en Hechos 8, Mateo nos narra en Hechos 28 la gran comisión, pero Marcos nos narra una pequeña muestra de la gran comisión. Pero lo que yo quiero resaltar es esto: una vez que Jesús fue recibido arriba, dice, ellos salieron por los caminos. Y lo que narra el relato de Marcos dice: y el Señor los iba ayudando cada día a ellos. El Señor les había dicho que su presencia iba a ir con ellos, y así lo estaba haciendo. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Hay otras naciones donde se habla de Cristo, se conoce de Cristo, se canta de Cristo, pero Cristo ya no está en la iglesia. Eso es lo que nosotros conocemos como la iglesia post-cristiana, después del cristianismo. Canciones bonitas, alabanzas hermosas, sillas cómodas, confortables, aire acondicionado, todo lo mejor para el Señor. Pero el Señor ya no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sacan temas que dividen, se sacan temas que crean problemas como el pecado, se sacan temas como la sangre de Jesús, porque eso es, a la gente no le gusta escuchar sangre, ay, qué miedo. No, hay que sacarlo, no hay que enseñarlo. Esa es la iglesia postcristiana. Tiene forma de cristiana, pero ya no es cristiana. En los tiempos del Apocalipsis, donde se nos narra los 7 tipos de iglesia, estamos en el último momento de la última iglesia que está en la historia humana, la iglesia de Laodicea. Esa iglesia de Laodicea es una iglesia que tiene recursos económicos, disfruta de la ciencia, ha perfeccionado sus metodologías, puede hacer un bonito show, puede generar hasta convertidos, pero Cristo ya no está entre ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea muy delgada en que nos digamos cristianos, pero que Cristo ya no está entre nosotros. Y que confiemos en nuestros métodos, y que confiemos en nuestras capacidades, y que confiemos en tecnología, y que confiemos en un montón de cosas más, pero que Él ya no está entre nosotros. Esta tiene que ser una realidad. Debe existir siempre una dependencia divina. Tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la suya. Amén. Y el cuarto y último elemento para ir terminando esta enseñanza tiene que ver con la mayordomía consciente. Hay 4 elementos muy interesantes: una visión en comunidad, un liderazgo que es aprobado, una dependencia divina. Hay momentos sobrenaturales donde Dios obra y donde Dios va guiando, Dios va extendiendo su gracia, Dios va extendiendo su perdón, va salvando gentes, va acercándolos a Él.
van siendo enseñados por nosotros, pero el crecimiento lo va dando Dios. Pero también hay una realidad que no podemos olvidar: la mayordomía consciente. Si usted mira aquí en el versículo 5, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Prestada. Y cuando hablamos de prestado, estamos hablando de algo que no es tuyo, que lo han puesto en tus manos de manera momentánea, por un breve tiempo. Que lo uses responsablemente, pero recuerda que tú no eres el dueño. Cuando conocemos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos entender esta premisa muy clara: ¿qué es la iglesia sino mayordomía? La palabra mayordomo significa en el idioma griego, tal como ha sido escrito, administrador de una casa grande, administrador de recursos ajenos. Y cuando nosotros miramos esto, hemos recibido de parte de Dios una nueva vida. Nuestro cuerpo se ha transformado ahora en santuario del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos ahora son santuario del Señor, templo del Espíritu Santo. Nuestras vidas ahora han sido prestadas, pertenecemos a un nuevo dueño. Tenemos hijos, tenemos recursos, tenemos esposa, tenemos esposos. Todo esto está puesto en préstamo sobre nuestras vidas. El lugar sobre el que estamos es prestado, y las capacidades que Dios nos dio también son prestadas de manera momentánea, porque llegará un momento en que todo este préstamo será quitado y se nos dará lo que es verdaderamente nuestro. Por ahora necesitamos aprender a ser fieles con lo que Dios nos da, sea mucho o sea poco, porque esto es un préstamo de parte de Dios. Ahí en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10, 11 y 12 habla que todos hemos recibido dones, y se nos pide como buenos mayordomos o icónomos o administradores que usemos esta mayordomía para el beneficio de todos los demás. Si son dones para enseñar, hagámoslo de acuerdo a lo que Dios dice. Si son dones para servir, hagámoslo en el poder de Dios, para que Dios sea glorificado por todo. Y es importante entender este cuarto y último elemento: nosotros solamente somos mayordomos. El dinero que usted tiene, el talento que usted tiene, las oportunidades que Dios le da y la vida misma que usted tiene, todo esto está en calidad de préstamo. ¿Qué? Pero en el mundo no éramos dueños de esto. No, tú no eras dueño de nada. En realidad no somos dueños de nada. Su papá y su dueño era Satanás. Y él ha venido a matar, a hurtar, a destruir. Ahora nosotros somos mayordomos de un nuevo momento, de un nuevo tiempo. Todo esto se ha convertido en algo para el Señor. Y Dios espera los dividendos necesarios a aquellos a quienes les ha dado en préstamo los recursos necesarios. Serenidad, humildad, responsabilidad, amor por tu iglesia, amor por el Señor, dependencia del Señor, son una de las cosas claras que uno tiene que cultivar y mantener. ¿Sabe, hermano mío? Necesitamos entender claramente que nos esperan nuevos tiempos. Vamos hacia un nuevo año, vamos hacia un nuevo momento. La sociedad cada vez se vuelve más confusa. La economía parece que se pone cada vez más picante y parece que se avecinan momentos muy oscuros. Pero sea como fuere lo que se avecine, en las manos del Señor nosotros siempre vamos confiados. Cuando hemos atravesado momentos como la pandemia, tenemos hermosas historias de cómo Dios ha estado entre nosotros. Cuando hemos atravesado momentos de sequedad, tenemos hermosas historias que Dios no ha hecho faltar a sus hijos. Y necesitamos entender que tenemos que seguir unidos. Tenemos que seguir en comunidad. No hay lugar para el individualismo, no hay lugar para la superestrella. Acá la superestrella es el Señor, nosotros sus siervos.
Tenemos que entender claramente que si aspiras a un liderazgo, no solamente es suficiente con lo que tú sabes o con lo que tú haces, sino nos basta con lo que tú eres. ¿Quién eres en esencia? Necesitamos entender que no podemos olvidarnos quién es el dueño y de quién dependemos, y tener que entender claramente que a este dueño tarde o temprano le rendiremos cuentas de lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto en tus manos? Familia, esposa, esposo. ¿Qué ha puesto en tus manos? Hijos. ¿Qué ha puesto en tus manos? Un trabajo, riquezas. ¿Qué ha puesto en tus manos? Un cuerpo, una vida, un ministerio. ¿Qué ha puesto en tus manos? Recursos económicos, lo que tú hayas sido puesto en tus manos, capacidades espirituales. Tarde o temprano esto será rendido cuentas delante del dueño de la viña, y Dios espera los frutos necesarios de nuestra mayordomía. Que Dios les permita rumiar esta enseñanza y les acompañe a lo largo de este día. En la noche nos vemos para celebrar al Señor un tiempo más. Oramos un momento.